Pues muy buenos días, muy buenos días, porque es un momento hermoso cuando nos deleitamos en el Señor juntos, como hermanos en armonía. La Escritura dice en el Salmo 133, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Dile a tu hermano, eres mi hermanito, el que está al lado de ti, ¿sí? Quien esté, dile, eres mi hermanita, ¿sí? ¿Ok? Y este mensaje que me dio el Señor, no crean que nada más ayer me lo dio, lo he vivido durante 25 años. Y déjenme decirles que estoy exaltando al Señor y levantando a Cristo porque Él es nuestra vida. Y este mensaje se llama, cuando eres débil, eres fuerte, porque reposa en ti el poder de Cristo. Y ese es el Espíritu de Cristo. En este mundo queremos ver ¿qué nos ha enseñado este mundo? Ay, los trofeos, el ganador. Todo mundo quiere ganarse el trofeo, ¿verdad? Sí, todo mundo, ¿verdad? Pero muchas veces no queremos llegar al momento en Cristo de darnos cuenta que cuando tenemos una debilidad, no estamos solos como el mundo que se esfuerza en su propia fuerza, sino tenemos a Cristo, el Señor, y que la Escritura dice que su poder reposa en dónde, en nuestra debilidad. Y que cuando nosotros somos débiles, somos fuertes. Por eso dice, diga el débil, fuerte soy. ¿Qué debilidad traes hoy en tu vida? ¿Qué cosa te ha avergonzado que no has podido salir adelante? Quizás una relación personal, quizás algo, una seguridad en ti misma o en ti mismo. ¿En qué estás débil? No te pongas triste, gózate en el Señor porque Él es tu suerte. ¿Qué fue la palabra de ahorita? Nos ha tocado una bella heredad en suerte que es Él. En el diccionario la palabra débil es poca fuerza, flojedad, fragilidad. El mundo nos enseña que no debes de ser frágil, ¿sí? Ahí está un libro de las mujeres que dice una palabra horrorosa para que las quieran. Y de los hombres, bueno, no se diga. Tremendo. Pero sin embargo el Espíritu de Cristo que nos dice que su poder se perfecciona en ¿dónde? En nuestra debilidad. Entonces, donde somos débiles, somos fuertes, porque ahora somos el pueblo de Dios y Él está fortaleciéndonos en el hombre interior, en el poder de su fuerza. Y vamos a ver el mejor ejemplo de debilidad y el único y el máximo en todo el universo. Vamos a ir a Isaías, ¿sí? 53 del 2 al 12. Isaías 53 del 2 al 12. ¿Ya lo tienen? Muy bien. Entonces, Cristo es el mejor ejemplo de ¿qué? De debilidad en este sentido. Que Él no le importó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de ¿qué? De un siervo. Él podía estar reinando en majestad, en poder, pero tenía una misión donde tenía que ser el siervo, ¿sí? Donde tenía que obedecer cada una de las instrucciones que Dios le daba. Entonces dice aquí en Isaías 53, del 2 al 12, dice, subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. ¿Sí? Está hablando de Cristo. Para aquellos que hacen cuadritos de que era muy bien parecido y de nariz muy fina y todo eso, ¿qué dice aquí? No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Y esto pasó en ese tiempo, pero pasa hoy. No es atractivo ser débil, ¿verdad? ¿Sí?
Y nadie quiere hablar de sus debilidades, quieres hablar de sus fortalezas. Sin embargo, el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? Que cuando eres débil, cuando estás nerviosa, nervioso, que cuando no puedes, como eres un hijo y una hija de Dios, su poder se perfecciona ¿en dónde? En tu debilidad. Ahí donde tú no puedes, Él sí puede. Y es mejor estar construyendo con los instrumentos, los materiales de Cristo, de Dios, que estar construyendo con los materiales del mundo. Ya vimos ese mensaje de la Torre de Babel. ¿Con qué construyeron la Torre de Babel? Con la fuerza, con el orgullo, con la sabiduría del hombre, ¿sí? Con el conocimiento. Sin embargo, en el día de Pentecostés, ¿qué pasó? Que empezaron a construir los que estaban en el aposento alto, empezaron a construir ¿con qué? Con la fuerza del Espíritu Santo. Esta mañana el Señor me hablaba muy, muy claramente de compartirles que cuando estén débiles son fuertes porque Él está con ustedes. No tienen que pensar que tienen que ser los superhombres o las supermujeres o los superniños o los superjóvenes. Tienen que tener conciencia que donde está Él como su Padre, como su Señor, Él les está dando la fuerza para que el día que ustedes salgan victoriosos de esa debilidad, de decir ya no tengo miedo, ya no tengo nervios, ya no tengo inseguridad, puedan levantar la mano y decir te adoro Señor, sé que tú eres mi Señor. Y esa construcción no fue hecha con materiales de este mundo, sino fue los materiales del Espíritu Santo, de la naturaleza divina. En Primera de Pedro, ¿qué dice? Que Él nos ha dado una herencia que es incontaminada, o sea, no se va a contaminar. ¿Cuántas veces hoy en el mundo están hablando de la contaminación, no? Y que cuida el jabón y que el agua y tantas cosas y que separa la basura. Pues lo que nosotros estamos recibiendo como hijos de Dios es eterno. Y la construcción que se está haciendo es una construcción que viene del cielo con una naturaleza divina. Porque tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo dentro de nosotros, que se está perfeccionando en nuestra debilidad. Sí, entonces nos quedamos, dice, y lo veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos, porque nadie quiere ver a alguien que está sufriendo, ni nadie que está perdiendo, ni nadie que está en debilidad, ¿sí? Sin embargo, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Él hace 2000 años adelantó el que hoy cada uno de los que están sentados aquí y en el mundo, los que son su iglesia, los que han nacido de nuevo, pudiéramos ser sanados de las heridas del corazón, de las heridas de este mundo, ¿sí? Pudiéramos ser sanados en nuestros cuerpos, pudiéramos ser sanados en nuestro espíritu, ¿sí? La palabra de Dios dice que la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma, y el Señor quiere que nuestra alma sea convertida a Él. Así que tú no te avergüences cuando sientes debilidad, al contrario, gózate, porque bellos lugares te han tocado en suerte y bella herencia te ha correspondido. Porque el Señor sustenta tu suerte, no dejará para siempre caído al justo. Él está haciendo una obra, el día que Él prometió sacarte adelante, Él no miente, Él te va a sacar adelante y está construyendo una construcción eterna en cada área que tú te sientes débil, para que te resucites como un hombre, una mujer de Dios, un joven, una jovencita de Dios, con los principios de Él, con la santidad de Él, con la creación divina que somos en Cristo, ¿sí? Porque cuando somos débiles, ¿somos qué? Fuertes.
Entonces dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino. Mas Jehová cargó en él, o sea, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por rebelión de mi pueblo fue herido. O sea, el enemigo creyó que al morir Jesús ya me deshice de él, ya le gané, pero no sabía que iba a resucitar, que el Espíritu Santo lo iba a llenar y lo iba a resucitar y lo iba a sentar en los lugares celestiales juntamente con el Padre, ¿sí? Y quiero decirte que en Efesios 2 dice que esa es la posición que nosotros hoy tenemos en Cristo, pero no por nuestros logros humanos, ni por nuestra fuerza humana, sino porque alguien pagó el precio para que en esa debilidad, en ese pecado, en esa situación que tú no podías vencer, Él la venciera por ti. Y entonces, ¿por qué tengo hoy libertad? Pregúntate. ¿Por qué hoy puedo ver con unos ojos diferentes las cosas? ¿Por qué ya no lloro? ¿Por qué ya no tengo inseguridad? ¿Por qué me siento pleno en muchas cosas? Porque Cristo el Señor habita la plenitud de la deidad y Él está en mí. Y me ha dado una naturaleza divina. Y se dispuso con los impíos su sepultura. Fíjense, Él no pecó, solo pagó el pecado de nosotros. Y sin embargo, con los impíos dispuso su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá él fruto de la aflicción de su alma, quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Pregúntate un momento, ¿yo he pasado debilidad? ¿Y cómo he salido adelante? ¿Qué debilidad tienes hoy? El Señor te está diciendo y me hace mucho énfasis, vas a salir adelante. Si lo he hecho otras veces, lo voy a volver a hacer. Levante la mano quien realmente reconoce que en algunas debilidades Dios le ha dado la victoria. Pues estas reuniones, ¿para qué son? Para que nos animemos a la fe, para que escuchemos su palabra, para que adoremos al Dios vivo y verdadero y entendamos por dónde caminar en nuestra propia vida. ¿Con qué? Con el Espíritu de Cristo en nuestra vida, no con el espíritu del mundo. Tengo que ser fuerte, me tengo que aguantar, tengo que hacer esto. Estamos construyendo con la fuerza humana en lugar de ir a Dios y verlo y darnos cuenta que bellos lugares me han tocado en suerte, que es el mismo. Díganme si no es el mejor ejemplo de debilidad como fue a la cruz Jesús. Pero ¿saben una cosa? No se quedó ahí. Él resucitó. Y esta mañana te vuelve a decir, quiero resucitar todas las áreas de tu vida. No te quiero dejar a la mitad. Quiero hacerte pleno, plena. Quiero sacarte adelante, pero ¿con qué? Con los materiales de Él, con la instrucción de Él. Por eso la semana pasada, ¿cómo se llamó el mensaje? La instrucción de Dios. ¿Cómo nos instruye? La disciplina es instruir, guiar y enseñar, no es dar golpes. Dios no da golpes.
¿sí? Dios nos instruye, nos enseña, ¿sí? Nos enseña el camino por donde debemos andar. Uh-huh. Vamos a ir a 2 de Corintios 12:10. Y debemos de entender como sus hijos que Él la obra que Él empieza, Él la va a terminar. A veces en nuestra propia vida, en nuestra propia familia, en nuestro propio contexto, a veces ha habido enseñanzas de tiempos que han quedado a la mitad y que no quedaron terminados. Y eso nos trajo una inseguridad o nos trajo un dolor. Pero el Señor la obra, mientras tú realmente lo busques, te voy a decir una cosa, no es como que si no lo buscas, no lo va a hacer. Él va a estar llamándote. Pero cuando uno lo busca, entiende uno más lo que le está diciendo. A que si tú estás volteado hacia otro lado, vas a captar algunas cosas, pero pues no todo. Y el Señor va a hacer todo para sacarte adelante, ¿sí? Pero vas a caminar más y vas a entender más lo que Él te está diciendo cuando verdaderamente tengas una relación profunda con Él, de amor. Por eso decía ahorita la palabra que nos daban, que Él es nuestra herencia. A veces la gente está buscando herencia por todos lados, ¿no? ¿Sí? Pero Él es nuestra propia herencia. Salmo 16:5. Él es la herencia. Bellos lugares me han tocado en suerte. Preciosa herencia me ha correspondido. No podemos desechar la herencia que nos ha dado el Señor, que es Él mismo. Uh-huh. Ya tienen, 2 de Corintios 12:10 dice, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades. Aquí está hablando el apóstol Pablo. Fíjense cómo es muy parecido a lo que leímos en Isaías 53. Porque ¿quién estaba reposando en Pablo y hoy reposa en nosotros? El Espíritu de Cristo. ¿Y por qué podía decir eso él? Porque decía, por lo cual por amor a Cristo me gozo en debilidades, en afrentas. ¿Alguien te ha afrentado? En necesidades. ¿Tienes alguna necesidad? En persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, porque reposa en mí el poder de Cristo. El mundo, ¿cuál es el espíritu del mundo? Todos quieren tener la medalla, ¿no? La medalla ganadora y haces un esfuerzo y haces otro, ¿verdad? Pero el espíritu de Cristo, ¿qué dice? Ahí donde no podía ser enseñado, ahí donde no podía ser disciplinado, ahí donde no podía ser ordenado, llega Él con poder, con su brazo que gobierna para sacarnos adelante. Es un gobierno del cielo, no es un gobierno terrenal. Dios está sentado en su trono para sacarnos adelante. Uh-huh. Dice la Escritura, estos confían en caballos, pero nosotros confiamos en nuestro Dios, ¿sí? ¿Qué nos dice Cristo el Señor ante la debilidad que enfrentas en un área de tu vida o en muchas? A veces dices, ay, pero estoy débil en esto, estoy débil en esto, estoy débil en esto. ¿Qué dice el Señor? Vamos a 2 de Corintios 12, del 9 al 10. Y me ha dicho, dite a ti mismo en voz alta, y me ha dicho, ok, lo voy a leer, dice, bástate con mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. El espíritu del mundo se quiere gozar en, ya pude esto, ya soy mejor en esto, ¿sí? Pero, ¿qué nos está diciendo Dios? Que en el espíritu de Él nos gozamos, ¿qué? Las debilidades, porque sabemos que tenemos la victoria y que estamos construyendo con los materiales de Él. No con nuestra fuerza humana, no con lo que tenemos, sino con lo que tiene Él para que nosotros salgamos adelante. Es un gozo.
Saber que el Dios vivo y verdadero habita en Cristo en nosotros y que tenemos la victoria ahí donde nos hemos sentido débiles, ahí donde no podíamos, ahí donde el mundo nos rechazaba o nosotros mismos no nos podíamos perdonar. Tenemos una victoria en Cristo y somos más que vencedores. Dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es diferente al espíritu de este mundo, ¿sí? El espíritu de este mundo quiere que seas el campeón, ¿no? Y luego hay gente que hasta se siente triste porque, ay, me pasó esto. Una vez conocí a una señora que estaba llorando, fui a un partido de fútbol en unos campos y estaba así sentada y empezó a llorar que porque no podía tener hijos. Y le dije, gózate, porque el Señor puede hacer un milagro en tu vida, lo puedes conocer. Normalmente queremos las victorias, ¿sí? Pero cuando hay una debilidad, gózate, porque ahí el Señor va a actuar y vas a ver su construcción y vas a ver su gloria y vas a ver la manifestación de su amor, de su poder. ¿Cómo nos ha estado hablando de su amor? A ver, levanta la mano, ¿quién ha sentido el amor de Dios? Sí, amén, sí. Realmente estamos interiorizados en buscar a Dios con todo el corazón, en amarlo con todo el corazón y obedecerlo con todo el corazón, aunque a veces no es fácil sentirte débil, ¿sí? A veces no es fácil sentirte débil y que tu orgullo de que yo puedo sea machacado, ¿sí? Pero es un acto de humildad decir, tú puedes, Señor, yo no. Yo les puedo compartir que las victorias más grandes que yo he tenido en mi vida, que más bien que el Señor ha tenido en mi vida, han sido cuando me he humillado y le he dicho, Señor, yo no puedo, tú sí puedes. Y es un hilo muy delgado cuando el conocimiento nos quiere envolver de que sabemos mucho o que hemos tenido revelaciones de Dios o que Dios está con nosotros o que si crecimos, etcétera. Pero ¿saben qué? Dice la Escritura en Segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo donde mi nombre es invocado, yo iré y sanaré su tierra. Así que cuando tú te humillas delante del Señor, el Señor viene a sanar todo aquello que tú no podías. No es humillarte delante de las personas, porque a lo mejor hay gente que se puede humillar delante de las personas, pero por dentro está dura o duro y soberbio o soberbia. Pero es humillarte delante del Señor y decirle, ¿sabes qué? Yo no puedo sola o no puedo solo. Tú sí puedes. Por eso esta palabra fue tan clara de preciosa herencia me ha correspondido. Tenemos al Señor, Él es nuestra herencia. ¿En quién más podemos descansar? Si nos dio a su propio Hijo como propiciación de nuestros pecados, ¿cómo no nos dará con Él, con Cristo, todas las cosas? Pero pregúntate esta mañana, ¿qué construcción quiero? ¿La que hace el Señor o la que hace el mundo? Nosotros ya vimos qué ha pasado con nuestra vida cuando ha sido la construcción del mundo, ¿verdad? ¿Sí? No la queremos. Y vamos a pasar a Mateo 11, del 28 al 30, ¿sí? Pero ¿cuáles son las palabras de Cristo ante las cosas que enfrentamos, sí? Porque ya hablamos de la debilidad, ya vimos que Él es el máximo ejemplo, que pagó en la cruz nuestros pecados, que no abrió su boca y que resucitó y que quiere resucitarnos a nosotros en medio de esa debilidad que enfrentamos, ¿sí? Mateo 11, del 28 al 30 dice, venid a mí, dice el Señor, todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Quién se siente trabajado y cargado?
y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre ustedes. Ahí está el punto clave. Necesitamos llevar ¿qué? Yugo quiere decir que realmente aceptemos cómo Él trabaja en nuestras vidas, no como nosotros queremos que Él trabaje. Porque fíjense, es muy chistoso. A veces le empiezas a predicar a alguien de la palabra de Dios y inmediatamente dice, al sentirse confrontados o confrontadas, dice, no, pero yo pienso así. Entonces, ¿qué están? Anulando la palabra de Dios, el consejo de Dios, la instrucción de Dios, por lo que la persona piensa. Se necesita verdaderamente tener un corazón humilde para decirle, Dios, voy a aceptar tu trabajo en mi vida, lo que tú quieres hacer. Y Dios entiende que a veces la gente ha sido dañada en su corazón, a veces antes desde nacer, o en su niñez, o en su juventud, o tantas cosas. Por eso dice en Hebreos 4 que Él fue tentado en todo para socorrer a los que son tentados. Y realmente eso quiere decir que Él nos entiende como nadie. Él entiende qué te pasó, cuando se te rompió la uña chiquita, cuando un pelo estaba en mal lugar. Él te entiende como nadie. Como nadie, como nadie. Por eso Él es nuestra heredad. Por eso dice que preciosa herencia me ha correspondido. Entonces es una decisión muy personal humillarnos y decidir de plena convicción y de plena conciencia, Señor, prefiero llevar tu yugo que las cargas y el pecado de este mundo, ¿sí o no? Todos los que estamos sentados aquí hemos decidido ser instruidos por el Señor. Y hemos visto los cambios, pero lo importante no es el cambio, lo importante es que Él es nuestra herencia. Él se manifiesta poderosamente en nuestra vida. Vamos rápidamente a Lucas 10, del 21 al 24. Necesitamos ser humildes y reconocer que no podemos solos, que cuando somos débiles somos fuertes y no causarnos dolor. No te cause dolor verte a ti misma o a ti mismo que algo no puedes. Al contrario, gózate, porque está reposando en ti el poder de Cristo, depende de Él. Sigue sus instrucciones, ¿sí? Lucas 10, del 21 al 24 dice, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu. Esta palabra que nos dieron de Salmo 16:5 es el regocijo de un hijo de Dios en el Espíritu. Saber que que aunque estén pasando situaciones, bella heredad me ha tocado en suerte y hermosa herencia me ha correspondido. No importa lo que esté viendo con mis ojos físicos, yo estoy viendo espiritualmente, ¿sí? Si se fijaron al principio del servicio, que es que la oración, ¿qué se estaba orando? Señor, te veo con mis ojos de mi corazón, ¿sí? Y ahorita Dios está confirmando, es que vemos esa herencia con los ojos de nuestro corazón. Por eso Mateo 5:8 que dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Cuando tú tienes fe en el Señor, Hechos 15:9 que dice, por la fe se purifica el corazón. En ese momento te humillas y en ese momento que viene, que tu corazón está limpio y entonces puedes ver a Dios. ¿Por qué? Porque alguien porque alguien pagó el precio tan grande para que tú tuvieras un acceso directo a ver a Dios. ¿No les emociona? ¿Sí? No tengo que esperar a hacer obras, no tengo que esperar a ver si me toca, si no me toca la lotería. Dios está conmigo, mi refugio, el Dios de Jacob. Dice, en aquella misma hora, Lucas 10, del 21 al 24, en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. No es ni el que mucho sabe ni el que mucho entiende. Vamos a ver. Y las has revelado a los niños. Aquí viene el reino de Dios con poder, que tenemos que tener un corazón de niños.
De nada nos va a servir. Es importante leer la Biblia, es importante escudriñarla, es importante meditarla, es importante aferrarnos a lo que ella dice, pero con un corazón de niños, para poder ver ¿qué? El reino de Dios. Porque si no estamos en nuestra propia sabiduría, ¿sí? Ok. ¿Y las has revelado a quién? A los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. Aquí hay gente que Dios le ha avisado en sueños que necesita ser bautizada. Aquí hay gente que Dios le ha avisado hasta en sueños que es importante que diezmen. O sea, Dios se ha estado moviendo a favor de cada persona que realmente está humillando su corazón como un niño, con una hambre y sed de Él, y Dios le ha dado instrucciones. Muchos cuando llegan aquí nos dicen, pero no nos vean a nosotros, ni vean en el lugar, vean que en su debilidad, que en mi debilidad, Cristo se ha manifestado para que avancemos. Porque es la obra de Él. Él reina con poder. Lo importante no es el nombre de este lugar. Lo importante no es la organización como un grupo. Lo importante es Cristo el Señor que reina en nuestras vidas. Y al que tenemos que poner nuestra mirada y al que tenemos que amar y valorar esa herencia preciosa que tenemos y que nadie nos puede quitar. Y la posición que dice Efesios 2, que estamos hoy sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Estamos sentados, pero sí pasamos debilidades y pasamos situaciones. Pero lo más importante es que Dios está trabajando con sus materiales eternos, con su herencia incontaminada, inmarchitable, inmarcesible, eterna en cada uno de nosotros. Nada lo va a poder destruir, ni la bomba atómica más veloz, más, ¿sí? De la tecnología, porque somos de Dios. Hemos sido sellados con su Espíritu Santo. Creo que muchos aquí podíamos hablar y decir cuántas debilidades hemos tenido. Cuántos momentos en que decíamos, ya no puedo, ya no puedo. Ahorita me recuerdo que una vez, precisamente estaba yo pasando un momento de debilidad y estaba muy enferma de las vías respiratorias. Yo antes me enfermaba mucho de las vías respiratorias. Entonces estaba pero toda mormada, no podía ni respirar y nos llegaron a invitar a mi esposo y a mí a ver un evento de un hijo de esta familia en la playa. Entonces iba a nadar en el mar y yo dije, ay, pues está muy chiquito, si nunca ha nadado en el mar, ¿cómo que va a ir a nadar? Y entonces mi esposo dijo, sí, vamos. Y dije, bueno, vamos. Suena de locos, porque yo con las vías respiratorias tremendas. Y yo me fui en fe y dije, bueno, Señor, tú sabes, yo ahora sí que voy en el espíritu, no voy en lo físico, no voy físicamente. Era una dirección de Dios. Cuando llegamos allá era un airón, pero un airón así de esos tremendos. Entonces cenamos, nos dormimos y en la mañana me levanté a orar y a leer la palabra. Entonces Dios me dio una palabra sobre el mar y yo empecé a orar, pero no me imaginaba lo que Dios iba a hacer. Cuando íbamos caminando hacia donde era la competencia en un airón y yo todavía con así todo tapado, no podía ni respirar, así, y ¿vienes bien? Sí, vengo bien porque vengo en el espíritu. Y entonces, de repente que se me empieza a destapar la nariz, al absorber todo ese yodo del mar y todo eso, empecé a respirar. Eso es lo que decía mi mente natural, pero yo sé que fue el Señor,
fue el Señor que me estaba sanando a través de ese caminar. Y llegó la competencia, ahí estaban los niños, mi esposo y yo así porque dijimos, pues ¿quién los va a cuidar? Es mar abierto. Y llevaban lanchas y alrededor de ellos llevaban equipo de salvavidas y todo eso, ¿no? Y personas que saben nadar muy bien ahí. Y empezó la competencia. Y rápidamente el niño que nosotros íbamos a ver se colocó en el primer lugar, pero al mismo tiempo se colocó otra niña. Y iban tan parejos que cuando daban la abrazada, la niña le echaba agua en los ojos al niño, casualmente, no queremos pensar que fue, que sí. Y nosotros, pero ¿cómo está pasando esto? Que no sé qué. Justo antes de llegar a la orilla, ¿qué creen que pasó? Vino una ola del mar y aventó al niño que venía nadando en orden hasta el primer lugar. La verdad yo me solté llorando porque en ese momento yo fui sana de todo eso. Después me pude ir muy bien a esa convención de pastores que íbamos a ir en una semana, pero Dios me habló ahí, que cuando somos débiles somos fuertes. Y Él da en la última brazada, el empujón, da la fuerza para que nosotros en esa debilidad salgamos adelante. ¿Sí? Gloria a Dios por todas las gentes que te han impulsado, que han orado por ti, que te han ayudado. Pero ¿sabes qué? Todo eso viene de quién, del que vive y reina. Por eso no perdamos nuestros ojos de ver a Dios, de ver a lo que Él ha hecho por nosotros. Si nosotros no lo valoramos, nadie lo va a valorar. Como decía mi esposo al principio del mensaje, nosotros vamos cambiando. Porque la vida de Cristo es verdaderamente ser transformados. Por eso en 1 Corintios 15, 55 dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está? No está hablando de una muerte física, sino espiritual. A veces el enemigo quiere venir con muchas cosas para matarte. Pero ¿qué dice el Señor? En 1 Corintios 15, 55, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? La muerte es absorbida por la vida, por el poder de Dios. Nos debemos de veras de sentir tan amados y tan agradecidos que en nuestra debilidad el Señor triunfa y vence. ¿Lo vas a dejar? Ya ríndete, ¿no? Sí, Él entiende. Él entiende que a veces hemos pasado situaciones. En Job 37, 24, Job, yo muchos años no me gustaba leer ese libro porque vienes todo apaleado del mundo y luego te dicen todo lo que pasó. Hijo, yo decía, ay no, pero gracias a Dios que conociendo a Dios, yo no lo quería leer porque tenía un falso concepto de Dios. Cuando yo entendí el amor de Dios en la instrucción de Dios y que su poder se perfecciona en la debilidad, entonces dije, sí lo leo, porque lo que me interesa es la vida de Cristo en mi propia vida. ¿Sí? En el 24 dice, temerán por tanto los hombres. Él no estima a ninguno que se cree en su propio corazón ser sabio. Y no es porque Dios te rechace, es que eso, creerte sabio en tu propio corazón, que sabes mucho, que ya la hiciste, ¿dónde está el poder de Cristo? ¿Dónde le estás dando gloria a Dios? ¿Dónde estás siendo humilde? Si se humillare mi pueblo donde mi nombre es invocado, yo oiré, dice el Señor, y sanaré su tierra. Es como un ejemplo de una mujer que sacó un premio en un congreso que fue y la verdad de algo que pudo hacer muy bien. Y ya cuando estaba así, que ya se le iba a subir el orgullo, dijo, ay, no, esto no pudo haber sido mío. Inclinó su corazón a darle gracias a Dios. Gracias, Señor, porque estas victorias han sido tuyas. Es tu fuerza en mí. Cristo habita en nosotros.
Dios habla a su pueblo. No confíen en la fuerza humana, en su conocimiento, aún en ser muy sabios humanamente o muy inteligentes. Ríndanse al Señor, el único sabio Dios. Y vamos a ver en la palabra de Dios qué pasa los que confían en cosas humanas, personas, el dinero, amuletos, supersticiones, unciones y no confiaron en Dios. Hay gente que confía en sus contactos, en la política, este es el bueno, y llega Dios, sopla y se desvanece y desaparece. Porque Dios es eterno, porque Dios tiene todo el poder, porque Dios reina en majestad y Él sabe lo que va a hacer. Dios se mueve, está vivo. En aquel tiempo dice Jehová, perdón, es Jeremías 8, Jeremías 8, del 1 al 3, dice, Jeremías 8, del 1 al 3, dice, ¿ya lo tienen? En aquel tiempo, dice Jehová, sacarán los huesos de los reyes de Judá y los huesos de sus príncipes y los huesos de los sacerdotes y los huesos de los profetas y los huesos de los moradores de Jerusalén fuera de sus sepulcros y los esparcirán al sol y a la luna y a todo el ejército del cielo, a quien amaron. Fíjense qué va a pasar, caen en muerte y qué, ¿sí? A quienes amaron y a quienes sirvieron, en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron y ante quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra, y escogerá la muerte antes que la vida. Todo el resto que quede de esta mala generación en todos los lugares donde arrojé yo a los que queden, dice Jehová de los ejércitos. Te lleva la muerte confiar en otras cosas en tu corazón que no sea Dios. Dios te está diciendo, confía en mí. Siéntete fuerte cuando tienes una debilidad. No quieras ser el super joven, el super niño, el super adulto, sí, adulta. El Espíritu de Cristo es diferente. Cuando soy débil, soy fuerte, porque reposa en mí el poder de Cristo. Hace muchos años que a mí Dios me habló en este versículo, yo me fui al otro extremo. Aguas con tu corazón. Yo decía, bueno, entonces tengo que ser débil, ya andaba toda así. Y no, me ganaron en muchas cosas, no. Hay que leerlo completo y hay que creerlo completo. Cuando soy débil, soy fuerte, porque mi fuerza, el poder pararme aquí y poder dar este mensaje, no está basado en mi fuerza ni en lo que sé, está basado en la fuerza de Cristo, porque Él se perfecciona en mi debilidad. Yo soy débil, yo me acuerdo, hace muchos años abrí yo, pero como 27, un negocio de venta de extinguidores. Y nadie creía en ese momento que esos extinguidores se podían vender en el norte del país, porque estaba cerquita de Estados Unidos y estos eran ingleses y muy caros. Y me acuerdo que me gané como 2 primeros lugares, una cosa así, pero a la hora que me pasaron a hablar de dar las gracias, toda tartamuda, no pude ni hablar. Me venía que una cosa que no, hasta me bajé y dije, lo siento. Pero si hoy les puedo hablar, no es porque sea mi fuerza, es Cristo el Señor. A lo mejor tú estás sentado esta mañana aquí, sentada, y dices, hay cosas que yo no puedo hacer, que me encantaría. Pero es la fuerza de Cristo la que va a poder en tu propia vida. No son tus recursos, no son lo que tú tienes, es la fuerza del Señor que se perfecciona ¿en dónde? En tu debilidad. Pero el Señor también te dice, no confíes en otras cosas, confía en mí. Mi espíritu se manifiesta poderosamente en tu vida para sacarte adelante. En Proverbios 21:31. Bueno, como conocimiento y breviario cultural, me quitaron
el negocio que yo abrí, me lo quitaron. Y como a los 2 meses yo conocí a Cristo. O sea, me lo quitaron en una mala jugada, de que ya que abrí el campo, me lo quitaron. Y trajeron a otra persona. Pero gloria a Dios por esa debilidad, porque fue cuando yo rendí mi vida a Cristo. Y pasaron muchas cosas por las que yo la rendí, pero en este caso vemos cómo a veces el mundo te quiere pasar al frente y quiere que digas, oh, we are the champion, we are the champion. Pero sin Cristo no somos nada. Yo se los puedo decir. Cristo verdaderamente hace una nueva persona en nosotros. Somos morada en el Espíritu. ¿Sí? Somos morada en el Espíritu de Dios, no en el espíritu de este mundo que destruye, que trae problemas, que trae tantas cosas que digo, dolores, inseguridades, sufrimientos. Pero ¿qué te dice Cristo? Mi poder se perfecciona ¿en dónde? En tu debilidad, porque donde eres débil, eres fuerte, porque reposa el poder de Él en ti. Y aquí está, Proverbios 21:31 dice, a los soldados les toca preparar sus caballos para el combate, pero Dios es quien decide a quién le da la victoria. Tú tienes una victoria personal, no tienes que competir con nadie. No tienes que competir con nadie, tú tienes una victoria personal, por eso estás aprendiendo a crecer en Cristo y tener una relación personal con Él, porque Él tiene un propósito en tu vida, en mi vida que tenemos que alcanzar. En el reino de Dios no hay competencias unos con otros. En el reino de Dios, Dios trabaja individualmente en nosotros y tiene un propósito para que salgamos adelante, para que reinemos en esta tierra, pero no reinemos como reina el mundo, con el entendimiento de este mundo, sino que verdaderamente esparzamos por donde quiera que vamos el olor de su conocimiento. Que todo el mundo nos pueda ver y vea que somos carta de Cristo, escrita en nuestro corazón, no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Cuando te presentas, ¿a quién manifiestas tu dureza, tu coraje? ¿Que las puedes todas? ¿O representas a Cristo? Que ya leímos que dice que como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca, porque sabía quién tenía la victoria, no esa situación. Cristo es el que tiene la victoria en tus situaciones, porque cuando eres débil eres fuerte, porque reposa en ti el poder de Cristo. Por eso dice, vuelvo a repetir, a los soldados les toca preparar sus caballos para el combate. Todo el mundo le voy a hacer así, le voy a hacer así. ¿Pero qué dice? Pero Dios es quien decide a quién le da la victoria. Ay, soberano Dios precioso. Y me dio una palabra bien grande esta mañana también en Isaías 55, 8 y 9. Les voy a leer la versión TLA, la versión actual. Los que tienen Reina Valera dice, mis pensamientos no son sus pensamientos, ni mis caminos sus caminos. ¿Sí? Y en la TLA, ¿qué dice? Yo no pienso como piensan ustedes. Y sentí tan claro el así, Dios claramente diciendo cuando estaba escribiendo el mensaje, dice, yo no pienso como piensan ustedes. De veras, a veces los pensamientos de nosotros, humanos, están interponiéndose en lo que Dios te quiere mostrar. Entonces hay que direccionar el corazón a Dios y empezar a escudriñar la Escritura. A ver, Señor, te quiero entender tu instrucción. ¿Qué me quieres decir? ¿Sí? Y dice, yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como ustedes actúan. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Ojo, y hacen. Están más altos que los cielos, les aseguro que así es. ¿Sí?
Y ahora vamos rápidamente a el Mateo 5. Me encanta esta escritura. Salud. Así en los gobiernos hay leyes, ¿verdad? Aquí que hay abogados, pues sabemos que hay leyes. Pues vamos a leer ahorita las leyes del reino de Dios, ¿sí? Me voy a pasar 10 minutitos más, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Dice, ok, Mateo 5:1 dice, viendo la multitud subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritus, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta es la debilidad que a veces tenemos en algunas áreas, ¿sí? Bienaventurados los que lloran. ¿Quién ha llorado de aquí? Y que a veces no sabemos ni por dónde, ¿verdad? Y que a veces te vas a esconder. Ahorita recuerdo brevemente de una persona que a los 15 años tenía un perrito y le compraba chocolates para perro y lo trataba así, pero cuando se enojaba, híjole, lo pateaba, le pegaba, le gritaba y todo, y le decía yo, ¿por qué lo tratas así? Dices que para eso lo tengo, para desquitarme. Pasaron 20 años y entonces en su casa ya tenía 4 perros, ¿sí? Y pasaba lo mismo. Entonces yo un día tuve que enfrentar a esta persona y decirle, oye, tú no arreglas tu vida y todos los problemas que tienes porque tú llegas a tu casa y tú te distraes con los ladridos del perro, con enojarte con ellos, en lugar de enfocarte en lo que tienes que arreglar. Y así es. A veces las amistades, el espíritu de este mundo, situaciones, pensamientos, te quieren distraer de lo que tú tienes que arreglar en tu vida con la dirección del Señor, con la instrucción del Señor. Porque su poder se perfecciona en donde, en tu debilidad. Pero ¿quién tiene que reconocer la debilidad? ¿Y quién tiene que saber que en esa debilidad va a reposar el poder de Cristo? Nosotros. Debemos estar conscientes. Entonces, esta mañana te dice el Señor, si tú has llorado, si tú estás pasando debilidad, pasa al frente en este momento para orar por ti. Si tú reconoces que hay áreas débiles que necesitan sanidad en tu vida, si tú has estado distraído en otras cosas y no te has enfocado en situaciones que tú tienes que arreglar, el Señor quiere fortalecerte con el mismo espíritu que resucitó a Jesucristo de los muertos. El único Dios vivo, el único Dios viviente quiere que pases aquí al frente para que se ore por ti y el Señor te fortalezca.